Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. No me debes nada y sigues a mi lado, y estoy sospechando que me quieres. Casi ya 8 años, y aunque me conoces, todavía estás aquí. Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real y no puedo concebir ninguna situación sin ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Marcos 10, 10 al 12. Bienvenidos a las buenas noticias del reino de los cielos. Venimos estudiando el sermón de la montaña y llegamos a un punto que nos ha hecho hacer un análisis más profundo y es lo que pensaba el Señor, lo que recomendó y más lo que enseñó acerca del divorcio. El evangelista Marcos nos cuenta la charla sobre el tema del divorcio, pero en la intimidad con sus discípulos. Y allí él coloca una perspectiva más fuerte al respecto. Unos varones judíos, en una sociedad y cultura donde la mujer no tenía derechos, viendo que la instrucción de Moisés inicia diciendo que si un varón se casa, él es quien puede decidir y dar carta de divorcio. Pero aquí el Señor coloca al igual la decisión, bien sea por el hombre que se divorcia de su mujer o porque su mujer se divorcia de él, dando a entender que ella también puede tomar esa decisión y también puede encontrar algo indecente en él, aunque igual esto no los exonera de cometer adulterio al casarse de nuevo. Aquí el Señor no está diciendo que no se separen, pero está diciendo que si se casan de nuevo, el matrimonio primero continúa vigente y por ende esa nueva relación sería adulterio. La palabra porneia indica todo lo que se refiere al uso abusivo del sexo, a las relaciones contra naturaleza. Esto incluye infidelidad sexual, emocional y física, el incesto, la zoofilia, las relaciones sexuales entre el mismo sexo, las orgías, la prostitución, etc. Todo aquello que la Biblia llama inmoralidad sexual. Por eso algunas traducciones han dicho que salvo por infidelidad, contando el adulterio como una causal de divorcio, y pues cuando lo leemos podemos encontrarlo. Pero el mismo Mateo nos cuenta una historia que quiero poner en contexto para poder entender la posición efectiva que tenía el maestro acerca del divorcio. Los judíos en época de Jesús, al igual que la sociedad de ahora, habían especificado que por cualquier causal podía divorciarse. Las masas defendían esta tesis. En las mentes judías masculinas, la mujer tenía un valor muy bajo y era comprada como esposa. Y aunque había un alto grado de compromiso con el matrimonio, existían dos corrientes rabínicas que dividían la opinión de ellos acerca del divorcio. Algunos tendían a defender que solo por la inmoralidad sexual se podían divorciar, lo que hacía sumamente difícil el divorcio, ya que la que debía ser juzgada es la mujer, pues nada habló Moisés acerca del varón.
Y eso hacía sumamente difícil la toma de la decisión por parte del varón. Miren que ese machismo es heredado a las religiones descendientes del judaísmo, como el catolicismo, el ortodoxismo, y es otras que plantean un machismo en donde se subvalora a la mujer y se considera a la mujer un ser humano de menor categoría y sin derechos ni valor. Pero para demostrar la inmoralidad, el varón tenía que sacar a la luz su vida sexual. Además, era bastante difícil poder comprobarle a una mujer su inmoralidad. Miren que Salomón en su libro de Proverbios escribió: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18, 19. Ella, la mujer, era la encargada de enseñar la tradición y la moral a los hijos y guiarlos al respecto, a tener el respeto reverente a Dios. Ella enseñaba lo que la instrucción en la Torá decía, y pues era más difícil todavía comprobarle. Y con todo, la misma ley indicaba que en caso de demostrarse la inmoralidad o el adulterio, la mujer sería lapidada, y entonces el varón se convertiría en viudo y deshonrado. Otros, en cambio, pensaban que el hecho de quemar el desayuno, se quemaron los huevos, de pronto se quemó la tostada, ya era causal de divorcio. Al salir con el cabello suelto y girarlo haciéndolo que se moviera en público, ya era entendido como inmoralidad. En Mateo 19 se narra esta historia. Dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Esperaban con esto que Jesús tomara partido sobre una u otra posición y así lograr que unos u otros lo acusaran. Por un lado, de ir contra la ley de Moisés, y por otro lado, de ser un fanático religioso. Pero él contestó: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio a la esposa? Él le respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Mateo 19, 4 al 8. La palabra esclerocardia en griego traduce corazón de piedra. El maestro no se inclinó a una u otra corriente del pensamiento judío, al igual que hoy no se inclina a dar una razón valedera para el divorcio, pues la misma inmoralidad sexual o cualquier otra razón se da por la dureza del corazón humano. Es que nosotros practicamos ritos religiosos, pero no cambiamos el comportamiento social en el que hemos sido creados. Si cambiáramos el corazón, dejáramos el egoísmo y la soberbia y nos rindiéramos al gobierno de Dios, Él nos guiaría a la felicidad prometida. El profeta Ezequiel dejó escrita la tarea del Mesías así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Esta es la verdadera tarea del Evangelio: cambiar nuestro corazón de piedra para entender las leyes del reino de los cielos y vivir bajo el gobierno de Dios. Oremos. Señor y Dios, comprendo que debo rendirme a ti y a tu majestad, para que cambies dentro de mí ese corazón de incredulidad y de soberbia y de desobediencia, que es tan fuerte como el pedernal, y coloque un corazón conforme a tu corazón, para que puedas ser sensible a tu amor y obediente a tu instrucción. Que ese amor sea el reflejo de mi hogar y que en tu voluntad vivamos en armonía como esposos,
padres e hijos en cada etapa de nuestra vida. Señor, gracias porque todos los días estás con nosotros y tus misericordias son nuevas. Gracias por protegernos y ayudarnos a entender que en familia es como tú diseñaste el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. No dejes de compartir, no dejes de enviar a alguien que conoces, porque puede estar necesitando escuchar. El matrimonio hasta suena viejo y anticuado. Me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.